y con el do y el while no debería influir en nada. Tal vez veamos un ejemplo de eso. Si a eso te referías, no sé. A ver. Rapidito, ¿cómo funciona el do y el while? Bueno, ya deberían saber hasta ahora, pero a ver. Mm, Súper rapidito. Vamos a hacer el ejemplo más fácil que hemos visto hasta ahora, para que se entienda. El de contar números, ¿no es cierto? Voy a crear un método, public, un void, se llama el método, y aquí un número hasta el cual queremos contar, que va a ser n en este caso. Entonces vamos a hacer un método que me cuente desde el 1 hasta el n, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cómo se utilizan el for y el while. El while es así, ¿no es cierto? Tendría que ser, voy a leer ese número. Bueno, creo que no necesito crear ninguna variable por ahora. Bueno, sí, una. Cont va a comenzar en 1. Mientras cont sea menor o igual al número que me han dado, lo que voy a hacer es system.out.println. No me acuerdo si hice este ejercicio con ustedes, pero básicamente estoy haciendo un método que cuente. Le voy a llamar contar. Contar, listo. Y aquí lo que voy a imprimir va a ser el cont. Creo que no hice con ustedes esto, pero es mejor. Y aquí cont más, no me acuerdo. Ok, y ya debería estar. Ya está. ¿Cómo funcionaba el while? El while repite las instrucciones que están en su cuerpo mientras esta condición se cumple. ¿Ok? Entonces, en este método lo que estoy haciendo es, le voy a pedir un número al usuario. El usuario me va a dar ese número y ese número va a ser hasta el cual voy a contar. ¿Ok? Entonces me voy a crear un objeto. Voy a poner un stop. Voy a contar hasta el 5, por ejemplo. Entonces, así funciona el while, ¿no es cierto? Cuando la computadora está leyendo el encabezado del while, pregunta, ¿esta condición es verdad? ¿Cuánto vale n? 5. ¿1 es menor que n? Sí. Entonces se cumple, va a entrar a su cuerpo, ¿no es cierto? Y va a ejecutar las instrucciones que están adentro. En este caso es imprimir. 1, ahí está. Y luego es el cont más, ¿no es cierto? Que sería igual a aumentarle 1 a la variable contador. 2, ¿no es cierto? Y cuando termina de ejecutar las instrucciones que están en su cuerpo, vuelve al encabezado. ¿Para qué? Para volver a preguntar si esta condición se sigue cumpliendo. Esta condición se sigue cumpliendo, ¿cuánto vale cont? Ahora vale 2, ¿verdad? ¿Es menor que 5? Sigue siendo menor. Vuelve a entrar. Otra vez hace lo que está dentro. Aumentamos cont en 1, ahora es 3. Otra vez preguntamos, ¿3 es menor que 5? Sí. Imprimimos, contador más 1, listo. Contador, ¿cuánto vale ahora? 4. ¿4 es menor que 5? Sí. Entonces entra, ejecuta, vuelve. 5 es menor o igual a 5, sí. Entra, ejecuta, vuelve. Ahora es 6. ¿6 es menor que 5? No. Como ya no se cumple la condición que pasa, se sale del while. ¿Ok? Entonces, como han visto, solo entra a su cuerpo cuando esta condición es verdadera. Y cuando ya es falsa, se sale. Cuando lee todas las instrucciones de su cuerpo, vuelve al encabezado para preguntar la condición. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer... bueno, tengo que terminar esto. Continúe y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿No es cierto? Y podría funcionar con cualquier número en realidad. Esto vamos a borrar. Ahora voy a hacer lo mismo pero con un for. El mismo método que hace lo mismo pero con un for, perdón. Voy a contar 2 int n. Con un for sería así. For int cont va a comenzar en 1 mientras estoy equivocando. Cont es menor o igual a n. Cont más. Listo. Uy, aquí no va esto.
Esa es la estructura de un for, ¿no es cierto? Y aquí que vamos a repetir, el system.out.println. ¿Ok? Ahí está. Aquí lo único que tengo que imprimir es cont. Y listo, eso sería todo. Hace lo mismo que el método de arriba, ¿ok? Vamos a verlo, pero cómo funciona de diferente manera. Bueno, no tan diferente, pero, pero sí. Funciona un poco diferente. Contador 2. Vamos a contar igual hasta 5. Pero aquí la peculiaridad del for es que no funciona tanto como el while. Si se dan cuenta, aquí tiene 3 partes. De esto ya habíamos hablado. ¿Cómo funciona el for? Cuando la computadora lee por primera vez el encabezado del for, ¿qué hace? Ejecuta la primera instrucción, ¿no es cierto? Entonces está diciendo contador va a ser igual a 1. Porque si se fijan, todavía no existe contador. ¿Ok? Y después, la primera vez, después de ejecutar la primera instrucción, ejecuta esta condición, o sea, consulta esta condición, ¿ok? Entonces está preguntando, ¿contador es menor o igual a n? En este caso sería 1 es menor o igual a 5, sí, ¿verdad? Como esto se cumple, entra a su cuerpo, ¿no es cierto? Y está contador igual a 1, es menor o igual a 5, sí, entra a su cuerpo, ejecuta esto, imprime y vuelve al encabezado, igual que con el while. Solo que a partir de la segunda vez, ya no se lee la primera instrucción primero. Primero, a partir de la segunda vez, se ejecuta esta instrucción, que en este caso es contar más 1, ¿no es cierto? Entonces cont va a ser 1 más, sería 2. Y después de eso, ejecutamos otra vez la condición, o consultamos otra vez la condición, ¿no es cierto? Cont va a ser 2. 2 es menor o igual a 5, sí, vuelve a entrar, ¿no es cierto? Imprime y vuelve al encabezado. Y como ya estamos en la tercera vez, otra vez se ejecuta esta instrucción, que sería cont más 1, sería 3. 3 es menor o igual a 5, sí, ¿verdad? Entonces va a entrar otra vez, ¿no es cierto? Entonces, la primera vez que se ejecuta el encabezado del for, se ejecuta esta instrucción y se consulta esta condición. Y a partir de la segunda vez, se ejecuta esta instrucción y se consulta esta condición. Y esta ya se olvidan de esta. ¿Ok? Así funciona un for. ¿No es cierto? Sigue entrando, ahora es 4, ahora va a ser 5, 5 es menor o igual a 5, sí, entra otra vez, vuelve al encabezado, ahora va a ser 6, 6 es menor o igual a 5, no, se va a salir, ¿no es cierto? Y ahí sería todo. Y vamos a ver lo que he impreso. Creo que no. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, ahora sí, ¿no es cierto? Entonces hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno utiliza el for y el while. El while se ejecuta mientras esto se cumpla. Y el for es como dar un rango de cuántas veces quieres que ejecute. Por ejemplo, voy a comenzar en 1, que vaya hasta n de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a repetir n veces. ¿Ok? Ese es el for y el while, estructuras repetitivas. ¿Qué más? ¿Qué preguntas creo que entra al examen? He escuchado que va a ser teoría y práctica. Teoría va a preguntar qué es una clase tal vez, qué es un objeto, qué es un constructor, qué es un método, ¿qué más podría entrar? ¿Qué es una condición? ¿Qué es un mensaje? ¿Qué es una firma? ¿Qué es un parámetro? ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un atributo, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un atributo? ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un parámetro? Que esos son conceptos básicos que ya han avanzado. Eso sería teoría y práctica. O sea, para programar, bueno, lo único examen pasado que pude conseguir son estos, que es literal el primer examen que he dado en esta materia. Si se fijan, desde el 2016. Y sus exámenes suelen ser así. Seguro van a dar el examen con el grupo de la Leti, la Corina, y incluido ustedes, que es el del Costas, ¿no es cierto? Así son sus exámenes. Si se dan cuenta, los ejercicios, los enunciados no son típicos que vemos cortitos, ¿no es cierto? Bueno, el INGE ya les ha acostumbrado a esos enunciados largos. El último ejercicio que hicieron creo que fue este, ¿no es cierto? Y este ejercicio ya su problemita no es 3 líneas, ¿no? Tienes que leer todo y entender. Entonces, lo que yo les aconsejo que hagan en su examen, lean el examen, suponiendo, digamos que este es el examen. Lean, entiendan bien lo que se les pide y cuando ya saben qué les pide, intenten resolver. ¿Ok? Primero intenten resolver ustedes. Ustedes resuelvan en lápiz y papel, pero no codificando. Dense un ejemplo de este problema y resuelvan y digan, ah, ya sé cómo resolver.
Incluso a veces te dice ya cómo se resuelve este problema. La cosa es hacer el código. Entonces primero van a leer y entender, luego van a pensar en cómo resolver. Todavía no piensen en métodos, en clases, nada. Piensen cómo ustedes van a resolver y luego recién, cuando ya sepan cómo ustedes resolverían el problema, recién piensen en clases, en métodos, ahí recién. ¿Ok? No intenten resolver apenas lean, estén escribiendo código, no. Piensen antes, analicen, lean, vean cómo se resuelve y recién cuando ya saben cómo se resuelve comiencen a implementar el código. Ese es un consejo. ¿Ok? Creo que no va a ser escrito su examen, ¿no? Va a ser en la misma plataforma, entonces no hay problema. Eso les ayuda harto. ¿Dónde estábamos? En este, ¿no es cierto? Ya. Exámenes pasados sí he conseguido. Este es el único que he conseguido. A ver, les voy a mostrar bien. Me lo voy a descargar para que se vea mejor. Eran 4 planas la vez que yo di el examen. Y esa vez no hubo nada de teoría. Bueno, un poco creo. A ver, ahorita vamos a revisar. Pero este es antiguo, este examen, ¿no? O sea, del 2016. No he podido conseguir más exámenes, la verdad, muchachos. Como no estamos yendo a la U, tal vez en las fotocopiadoras de la U había, pero no, pues no están abiertas. Primero iba este problema largo. Si se dan cuenta, todo el problema está escrito hasta aquí. Y recién de aquí ya no hay nada más. O sea, ya tendrías que saber. Ya te explica todo el problema hasta aquí. Son larguitos, ¿ok? Como les he dicho, lean, entiendan, piensen y recién resuelven. ¿Ok? Esas veces, me acuerdo, lo que hacían, igual daban el examen, la Leti, la Corina y el Costas juntos. Esa vez nos dieron ya casi el código hecho. Lo único que teníamos que hacer era completar. Pero no era tan fácil, no era poner solo una variable y completar ya, no. O sea, fíjense, casi todo el método teníamos que completar. Eso hay que pensar, no es poner una variable ya. A veces sí, puede que solo sea poner una variable ya. Me acuerdo que uno de estos métodos no lo pude hacer y al momento de resolver el ejercicio era solo poner variable más y no me di cuenta. Pero que yo sepa ya no hacen esto en sus exámenes. Lo único que hacen es te dan el ejercicio y tú implementas todo. Creas la clase, los métodos y todo eso. Ya no te dan así como que incompleto, que yo sepa. ¿Ok? Después de ese ejercicio venía este. A ver, voy a ver si lo puedo rotar. Sí, este. Esto era parte del primer ejercicio que te decía que tienes que implementar los métodos y todo eso. Y aquí iba el ejercicio 2. Y aquí te decía une, ¿cierto? ¿Esto qué es? Es una instrucción declaratoria. ¿Qué es un objeto? Es un ejemplar individual de una clase. No sé si va a ser así, no creo porque va a ser en Moodle. Seguramente tal vez sea opción múltiple o tal vez ustedes tengan la pregunta completa en la respuesta, probablemente. Después había un ejercicio 3, que era otro problemita más pequeño de programación, solo que esta vez este problema ya nos daban las instrucciones, ya estaba hecho, digamos, el método necesario. Lo único que tenía que hacer era ordenar, ¿no es cierto? Era ordenar y que esté bien. Así era esa vez el examen. Lo único que sé que no ha cambiado son sus problemas. Siempre son así, larguitos. No siempre son los mismos. En realidad nunca he visto que se han repetido problemas. Son similares, sí, pero no cambian. ¿Ok? Eso seguro van a encontrar un problema así, fijísima, donde les va a decir, ¿qué dice aquí? Lo veré aquí mejor, ¿dónde está? Decía, implementa, a ver, este es. Si se fijan, aquí les dice, implementa el modelo del problema, completa e implementa los métodos del constructor, por ejemplo, de la clase, complementa e implementa los métodos necesarios para determinar tal problema del ejercicio, más métodos, y dice, implementa un método que te permita decidir si la edad inicial, esto ya es parte del problema, ¿no? Te dice, implementa método, implementa este método, implementa este método. Normalmente es así, ¿ok? Por si acaso.
Si más ratito vamos a resolver. Es un poquito largo, ese es el problema. Tal vez me tome toda la clase, pero antes quiero resolver las consultas más sencillas que les pueda ayudar. A lo que escuché iba a ser relacionado con matemática. Muchos ejercicios. Sí, realmente en intro casi todos los problemas que dan para resolver son relacionados con matemática. Este, por ejemplo, que les he mostrado, está relacionado con los números primos, factores de un número y esas cosas, ¿ok? Mm, ¿Qué práctica? La que acabo de ver. Esta, ¿no? También podríamos verla. Con fracciones. Mm, ya, como el Inge lo ha resuelto, porque he visto su clase, de la clase de confracciones. Supongo que sí, así lo voy a tener que resolver, pero bueno, no sé. Hay algunos ejercicios igual que me han pedido. Por Telegram. Dado un número entero positivo, pero este es del costas. Su crápulo es un número que se obtiene de la siguiente forma. Se suman los dígitos que lo componen. Si el valor de la suma es menor que 10, el crápulo es el valor obtenido. Si no, el crápulo es el crápulo de la suma de los dígitos. Ya 4, si la suma es menor de que 10, ya. Si no, el crápulo es crápulo de la suma de los dígitos. Suma. Mm, Ya lo podríamos resolver, pero creo que me parece más interesante los otros porque creo que este no es un ejercicio de quedar costas ni la leti, ¿no es cierto? Entonces, si quieren lo puedo resolver, pero si da tiempo. Creo que está más interesante resolver el examen que me dieron o incluso la práctica. ¿Qué es un crápulo? La verdad no sé, aquí nos dice que es. Es primera vez que igual yo escucho la palabra. Van a darse cuenta igual que muchas veces en un examen aparecen conceptos inventados por los docentes. Este concepto no sé si es inventado o no, ¿ok? Pero ha pasado de que dicen, ve si un número es amigo de otro, por ejemplo, ¿no? Y te dicen ahí abajito, un número amigo es aquel que, y te dice, ¿no? Te explica qué es un número amigo. En este caso nos está diciendo eso. Crápulo, nunca había escuchado esa palabra, la verdad. La verdad. Bueno, está relacionado con crápula, crápulo, significado de crápulo. Bueno, aquí está resuelto. Un número crápulo es la suma de los dígitos que lo conforman. Si la suma excede 10, es lo mismo, ¿ve? Como les digo, aquí bueno, no aquí. Aquí te está explicando y aquí acabo de encontrar y es lo mismo. Entonces, normalmente, si es un concepto que no se conoce mucho, te lo explican en el examen. Lo podemos ver. Sí, la que acaba de ver. Ya, entonces tenemos tres ejercicios si quieren resolver. Podemos hacer este, el del crápulo y mi examen pasado. El examen pasado, realmente, muchachos, creo que no voy a alcanzar. A no ser de que lo haga a la rápida y me la pase así, o sea, sin explicar mucho, ¿no? Porque es larguito nomás el ejercicio. Este sí podríamos intentar hacerlo, este ni siquiera lo he leído. ZSA se ha preguntado cómo se puede calcular pi. Su profesor de matemáticas le ha explicado varios métodos para hacer el cálculo de pi. Pero esta persona le ha gustado más el método de Leibniz, que le parece más sencillo de aplicar. Sin embargo, ha tenido problemas en la implementación del mismo. Podrás ayudar a crear el programa. El método de Leibniz sugiere el cómputo de la siguiente serie. 4 por la sumatoria, bueno, a partir de 0 hasta el infinito. ¿No es cierto? Y esto se va sumando, supongo, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. La serie es infinita, claro.
Si se quiere calcular pi computacionalmente, no se puede calcular con infinito, porque nunca terminaría, básicamente. Por lo que se tiene dos opciones. Calcular pi hasta n, ¿cierto? Y ya no está infinito. ¿Dónde va a ser esto? Ah, ok. ¿Y no está, dónde está la multiplicación por 4? Aquí no sé si se ha olvidado o simplemente no está la multiplicación por 4. Con n muy grande para obtener un valor cercano a pi. O calcular el grado de precisión, que es la diferencia pi n menos pi n más 1 a valor absoluto es menor a e, donde pi n es calcular pi con n iteraciones y pi con n más 1 iteraciones. Allá. Tendríamos que calcular estos dos pi's. Hacemos la resta y menor que e, pero ¿qué es e? Hacer 1. Error, creo. Sí, es algo del error, sí. En física se ve un poco de eso. Al ser 1 una serie convergente, allá. La menor distancia posible entre los dos cómputos de pi nos indica una mayor precisión en el resultado. Puedes elegir un e lo más pequeño posible con 0,0001 para realizar el cómputo, con una precisión que mejora con un e menor, completar el método pi. Ya pi inicialmente 0 y retornamos pi. Habla de dos formas, ¿verdad? Está interesante este ejercicio. Este creo que lo vamos a resolver. Pero, a ver, a la primera lectura he entendido, pero necesito leer otra vez esta parte. Claro, como es infinita, bla, bla, bla. Por lo que se tiene dos opciones. Calcular pi a la n, que esa opción no es la que estoy utilizando al parecer. ¿O sí? A ver. P-test. Ahí. ¿Cómo está utilizando? Sí. A ver, pero ¿hasta qué n está yendo? Esa es la cosa. Allá supongo que este n lo determinan al momento de implementar, porque aquí no estoy leyendo ningún n. Entonces, en el ciclo repetitivo tendría que establecer este n. Ya. O calcular el grado de precisión, donde pi ya y ya. La menor distancia posible entre los dos cómputos de pi nos indica una menor precisión en el resultado. Esto del error, ¿cómo lo manejaría? Puedes elegir un e lo más pequeño posible. ¿Cómo? Bueno, aquí ya te da el error. A ver, lo comenzaremos a hacer, solo que no... A ver, ¿cómo manejo el error? Ah, ya. O sea, la diferencia que tiene que haber entre este pi y este pi tendría que ser menor al error. Ok. Y a ver, lo haremos en BlueJ. Es un método lo que ya les da, ¿no es cierto? Sí. Aquí va a poner a hacer. Public. Es un double. ¿Sí? Double. Pi. Y aquí se crea un double final, una constante. Inge, una pregunta. Dime. ¿Para qué sirvió el double? El double representa una variable de tipo real. No es un entero, es un real. ¿Y un real cómo es? Con decimales. Este es un real.
Y este es un Y int. el final, ¿por qué sale de color? El final sale de color porque el final es una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Es una palabra como el class, como el void, como el public, son palabras reservadas. El int es una palabra reservada. Son palabras que significan algo, que solo puedes utilizarlas para referirse a algo. En este caso, final significa que tú te vas a crear una variable que nunca va a cambiar de valor, porque nosotros sabemos que una variable puede cambiar de valor, ¿no es cierto? Como aquí. Aquí puedo decir que va a comenzar en 1, pero después puede cambiarse a 2, después a 3. En cambio, cuando yo le pongo final a una variable, significa que nunca se va a poder cambiar. En este caso el error era este, ¿no es cierto? Entonces, por eso se pinta de color, porque final es una palabra reservada para Java. No puedes utilizar una variable que se llame int y su nombre sea final, y esto te daría error. A ver, sí, te sale error. ¿Por qué? Porque final es una palabra reservada. No puedes utilizar ninguna palabra reservada como nombre de una variable o como nombre de un método. Entonces, por eso se Oh, ya, pinta. ya. Gracias. De nada. Aquí, ¿qué me está saliendo? Aquí está. Ah, aquí es coma. Supongo que es por eso el error. Double fine error. Identifier. Está al revés. Ahora sí. ¿Sigue saliendo el error? Ahora sí. Y aquí me está saliendo error porque todavía no estoy retornando nada. Y se crea double p va a ser igual a 0 inicialmente, ¿no es cierto? Y al final nos dice return p. Ok. Lo que vamos a hacer primero... Inge, una dime, pregunta. Si el double significa número real, ¿por qué es cero? ¿verdad? Lo que pasa es que tú sí puedes hacer esto, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, estoy diciendo que mi pi va a ser real, pero le estoy asignando un entero, ¿no es cierto? A ver, si compilamos esto y llamamos a ese método, lo que nos debería salir, creo que debería ser real. A ver, pi, 0,0, ¿ok? Entonces, básicamente, tú puedes convertir un entero a un real sin ningún problema, asignándolo a una variable que es de tipo real. Esto no te debería salir error y no nos sale prácticamente. Esto O es sea, como el o sea, casting. si asignamos un double a un número real, siempre su decimal va a ser cero, pero de todas formas, Sí, si digamos yo le pongo aquí 5, va a ser 5.0. ajá, exacto, va a ser 5,0. Ah, ya, gracias, sí. De nada, ahí está. A ver, ¿cómo se calcula pi? Pi se tiene que calcular así, ¿no es cierto? Bueno, en realidad así. 4 por la sumatoria. Ok, entonces lo que podemos hacer, esa sumatoria lo podemos representar con una estructura repetitiva, que puede ser un while o un for. En este caso sí puede funcionar un for y creo que sería lo más correcto, ¿no es cierto? La sumatoria es sumar esto varias veces, ¿verdad? Desde el 1 hasta el infinito. Pero aquí nos dice, no podemos hacer esa sumatoria hasta el infinito, tenemos que hacerle hasta un n, porque computacionalmente no se puede hacer infinitas sumas, nunca va a resolverse el problema si es infinito. Entonces va a ser hasta un n, ¿ok? Ese n, bueno, pensé que se iba a leer por los parámetros, pero no lo recibe y lo único que hace el INGE es llamar a ese método para hacer la prueba. Ya. Entonces, ese n tendríamos que establecerlo aquí en el código. Vamos a suponer que vamos a hacer esa sumatoria 100 veces. Vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a comenzar en 1, int, no sé, i va a comenzar en 1, mientras i sea menor o igual a 100 y más. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer la sumatoria 100 veces. Sí, está bien, 100 veces. Ese n es 100 en este caso. ¿Y qué tenemos que sumar? Pi va a ser igual a menos 1 elevado a la i. Ya. Eso sería... han debido ver que es mat, ¿no es cierto? Mat es una librería que ya existe en Java. A ver, les voy a mostrar mejor, tal vez no han visto esto. Ya han visto qué es interacción entre objetos, ¿verdad? Es crearse varias clases y a partir de una clase llamar al método de otra clase. Y así puedes resolver problemas mucho más grandes, ¿verdad? En este caso, Java tiene un montón de clases ya creadas, implementadas por Java, ¿ok? Que tú puedes llamar a sus métodos. Y existe, bueno, a ese conjunto de clases que ya existen en Java se le llama un API. ¿Ok? Un API es como una librería. ¿Qué es una librería? Un conjunto de clases. ¿Ok? Y aquí en esta página, bueno, si han visto, solo he entrado API Java he puesto. Entro al primer link y aquí en este lado están todas las clases que Java ya tiene creadas. Y si se fijan, son un montonazo. ¿Ok? Pero ahora, en el primer parcial, lo que máximo hemos visto ha sido el mat, que debería estar por aquí. ¿Dónde está el mat? Aquí está. Hay una clase que se llama mat, que ya está creada en Java. Y tiene métodos. Aquí está, method summary, resumen de métodos en español. Tiene un montón de métodos que van relacionados con la matemática. Tú puedes sacar valor absoluto de un número, puedes sacar coseno de un número, coseno hiperbólico. Este x retorna el número de Euler. Raíz de no sé qué. ¿Y qué significa el static? El static, a ver, se puede utilizar en dos lugares. Espera un ratito, esto voy a borrar. El static se puede utilizar en variables, bueno, más que en variables, en atributos. Si digamos, yo creo un atributo aquí, que sería private int número. Si yo le pongo un static, este atributo va a ser igual para todos los objetos que yo vaya a crear de esta clase. Y si yo modifico esto, ahí lo vamos a hacer en constructor. Public clase número va a ser igual a 5. Okay. Compilo y me voy a crear un método simple. Public void más 1 que se llame. Y lo único que va a hacer es hacer número más. Entonces me he creado un atributo que se llama número y es estático. Esto significa que este atributo se va a compartir en todos los objetos que yo vaya a crear de esta clase. Entonces, si yo me creo un objeto de esa clase, inspeccionamos, show static fields, y aquí está, número igual a 5, ¿ok? Y me creo otra clase. Y veo también número 5, ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo voy y agarro el método en el objeto 1? Le digo contar más 1, ¿no es cierto? Más 1. ¿Cuánto va a ser ahora? 6, ¿verdad? Tendría que ser 6. Ahí está 6. ¿Y qué pasa? Como ese parámetro se comparte con todos los objetos, aquí también es 6. ¿Ok? Y entonces, ¿eso qué significa? Que este atributo en realidad pertenece a la misma clase y no pertenece a un objeto. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo me creo otro objeto? Vamos a inspeccionar. 5. ¿Por qué 5? Porque yo cada vez que llamo al constructor le digo que vuelva a ser 5. Entonces, esta variable siempre va a estar, ¿qué les digo? Sin importar cuántos objetos yo me creé, se va a compartir entre todos esos objetos. Ahora voy a agarrar aquí a la última clase, al último objeto que me he creado, le voy a sumar más 1, inspeccionamos, 6, ¿verdad? Vamos a otro objeto, inspeccionamos, 6.
Voy al segundo objeto, le sumo 1, inspeccionamos del último, 7 debería ser. 7, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, es un atributo que comparte entre todos los objetos que se vayan a crear de una clase. Y como es un método estático, es igual, pero solo con métodos. Es un método, vamos a hacerle este estático. El static, vamos a compilar. Como cuando poníamos static en un atributo, esto era de la clase, ¿verdad? Esto se quedaba en la clase. Cualquier objeto que se creaba a partir de esta clase tenía este atributo y el valor siempre iba a ser el mismo en todos los objetos, como hemos visto. El método es igual. Este método en realidad pertenece a la clase y no a un objeto. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que todos los objetos van a tener este método, obviamente, pero yo, sin necesidad de crear un objeto, puedo llamar este método. Sin necesidad. La macana es que aquí no, aquí está, inspeccionar. ¿No es cierto? Va 1. Inspecciona otra vez. 2. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, no me he creado ninguna clase para llamar ese método. ¿Por qué? Porque el método pertenece en sí a la clase. Si me creo un objeto de esta clase, también voy a tener, bueno, debería tener, aquí está, heredado, no, mentira, no me sale. Bueno, sí, porque es estático no me va a salir, es verdad. Entonces, cuando tú te creas un método estático, solo te va a salir cuando tú llames a la clase. Y se dan cuenta en el objeto no me sale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este método, al decirle static, digo que solo va a pertenecer a la clase. ¿Ok? Y los atributos lo mismo. ¿Ok? Volveremos aquí Gracias, Ángel. al API. Entonces, como les decía, Java ya tiene implementado un montón de clases y una que se utiliza harto y han debido ver es el mat, que tiene métodos para hacer cálculos matemáticos. Ya les he mostrado algunos. Por ejemplo, este random te genera un número aleatorio. Y aquí está uno que necesitamos, que es el POW. ¿Ok? Este POW dice retorna un valor del primer argumento, que es este, elevado a la potencia del segundo elemento, del segundo argumento. Entonces, esto es la potenciación en realidad. Entonces, estábamos resolviendo nuestro ejercicio, ¿verdad? Aquí está, esto lo voy a borrar. Estábamos calculando el pi. Ya hemos visto que el pi es menos 1 elevado al i. ¿Cómo hago el menos 1 elevado al i? Pi va a ser igual a mat.pow. ¿Ok? Estoy llamando a la clase mat que ya existe a su método pow. ¿Ok? Y si revisamos mejor, ¿dónde está el pow? Aquí estamos, ¿cierto? Lo que acabo de decirles, tiene el static por delante. Aquí te dice, en esta columna dice el modificador y el tipo de retorno, ¿ok? Entonces aquí te dice, este método te devuelve un long, por ejemplo, o un double, o un float, un int, ¿no es cierto? Pero todos son estáticos. ¿Eso qué significa? Que existe una clase que se llama mat. No creo que no voy a poder crearla. Hay una clase que es así, digamos. Y tiene un método que es así. Public static pow, que me recibe un, ¿qué me recibe? Pow, aquí está. Me recibe un double A y un double B. Me recibe un double A y un double B. ¿Ok? Y aquí tiene implementado las instrucciones que se necesitan. Ah, bueno, public static. ¿Y qué me devuelve? Eso me falta, ¿no? Un double. Y aquí tiene las instrucciones necesarias para hacer que te retorne un número que es la potenciación de A con B. ¿Ok? Es así. Existe una clase en Java que se llama mat y tiene este método. Y es estático. Es por eso que cuando yo aquí, ¿dónde está? Aquí. Yo aquí directamente estoy llamando al nombre de la clase, ¿verdad? No me estoy creando un objeto. No me estoy creando un objeto aquí. Mat m, digamos, va a ser igual a newmat. ¿No es cierto? No estoy haciendo eso, porque no necesito. Porque directamente yo puedo llamar a su método porque es estático. Directamente desde su nombre. Esto lo voy a borrar para que no me cause problemas. Delete, ahí está. ¿Ok? Igual que lo hicimos aquí, solo que ahorita ya lo he borrado el método estático que teníamos. ¿Ok? Entonces, este método me ayuda a hacer la potenciación y es justo lo que necesito.
menos 1 elevado al i. Entonces sería, mi primer argumento es la base y después es el exponente. Y bueno, aquí i vale i también, ¿cierto? Elevado al i dividido, todo esto dividido entre 2 por i más 1, ¿verdad? Sí. Voy a hacer entre paréntesis por si acaso. 2 por i más 1. Listo. Ya. Aquí no le pone el multiplicar por 4, pero aquí sí. Ese es el problemita. Pero ya, entonces no le vamos a seguir esto nomás. Aquí no multiplica 4, entonces nosotros tampoco vamos a multiplicar 4. Entonces, este sería el resultado de la fórmula en realidad. ¿Sí, no? Sí. Esta fórmula que está aquí sería igual a esto. ¿Ok? Esta sumatoria que está aquí sería igual al for. En realidad, i debería comenzar en 0. ¿No es cierto? Que dice i comienza en 0 y va hasta el n, que en este caso va a ser 100, digamos. Ya. Sí, ahora sí está bien. Estaba mal hace rato. Ya está, ya estamos implementando la sumatoria. Y ahora dice que tenemos que calcular esta diferencia. Entonces, lo que podríamos hacer, y creo que lo que sería mejor, es, me voy a crear un método pi, public, que también me va a devolver un double, pi, pero en este caso sí le voy a mandar un atributo, que va a ser el int n, ¿no es cierto? Porque aquí dice que para calcular pi, la otra forma es con un grado de precisión, que básicamente es valor absoluto de la diferencia de estos dos, ¿verdad? De pi, de pi hasta n y de pi hasta n más 1. Y eso tiene que ser menor que el error, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un método que se llame pi, que calcule pi en hasta n iteraciones. Entonces sería lo mismo que esto. Ahí está, solo que aquí en vez de ir al 100, va a ir hasta n. Y aquí ya no va a haber esto. Aquí pi comienza en 0, ¿verdad? Aquí pi tendría que ponerlo. Double pi va a ser igual a 0, ahí está. Y lo que tendría que retornar va a ser igual a pi. Ahí está. Entonces aquí voy a calcular el pi con n iteraciones. Aquí lo que voy a hacer es pi va a ser igual a ¿cómo podemos hacer? Al ser convergente, la menor distancia posible entre los dos cómputos de pi nos indica una mayor precisión en el resultado. Puedes elegir un e lo más pequeño posible para realizar el cómputo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer un if y vamos a preguntar. Necesito hacer la resta de pi n menos pi n menos 1. Entonces, me voy a crear aquí una variable double que se va a llamar pi1, que va a ser, mentira, pi-n, que va a ser calcular pi quiero ver algo y ya. Vamos a llamar al método pi que calcule hasta 100, como dijimos, ¿no es cierto? Y después vamos a decir double pi n más 1 va a ser igual, bueno, este más 1 lo vamos a hacer así, pi n más 1 va a ser igual a calcular pi hasta 101, ¿verdad?
Si n100 menos n110. Y aquí lo que vamos a preguntar es, tenemos que sacar el valor absoluto de esta resta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace valor absoluto? Mat también tiene un método que es valor absoluto, que era uno de los primeros. Abs. Retorna el valor absoluto de un tabú, de un valor real. Entonces, mat.abs, que es abs. ¿De qué? Esto ya es el valor absoluto. ¿De qué? Era del πn, del πn menos el πn menos 1, ¿no? Si este valor es menor que el error, que está ahí arriba, ¿no es cierto? Que es menor que el error, entonces significa que está bien, ¿no? Que estamos cumpliendo lo que nos dice. Que hay que intentar hallar un pi, o sea, la resta de estos dos pis tiene que ser menor que el error, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que pi, el resultado que voy a devolver, va a ser igual al pi n. También podría ser pi n más 1, no importa. Casi no va a haber diferencia. Van a ser decimales la diferencia. Pero ¿qué pasa si no es menor? Si no es menor, significa que todavía hay que hacer mejor precisión. Entonces vamos a decir que pi sea 0 nomás y vamos a imprimir un mensaje. System.out.println. Y vamos a decir la diferencia de los resultados de pi es mayor al error admitido. Entonces, si se vendría aquí, tendríamos que aumentar las iteraciones. A ver, vamos a ver. Creo que eso sería, ahorita vamos a ver. Vamos a calcular pi. Nos sale 0, entonces supongo que nos ha impreso algo. La diferencia de los resultados de pi es menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con 100 repeticiones, el error es mayor que esto, entonces necesito aumentar las repeticiones. Compilamos. No, mentira. Es el otro pi. 0. Parece que necesitamos hacer muchas más repeticiones. Pero todo está bien, ¿no? A ver. Pi. 0, vamos a ponerle un break aquí para ver si está funcionando todo bien. Tal vez está algo mal y no me estoy dando cuenta y por eso 4. Estamos haciendo bien el cálculo. Vamos a revisar la fórmula. Es la sumatoria de todo esto, ¿no es cierto? Entonces hay que sumar esto. Ah, ya, claro, está mal. Pucha. Si alguien me dice por qué está mal, la próxima práctica que le doy, le voy a poner 100 directamente. ¿Alguien sabe por qué está mal? ¿Por qué está usando la potencia mal? No, ¿Le falta 4? no. Bueno, tal vez, pero en realidad hemos dicho que no vamos a utilizar el 4 porque aquí no está utilizando el 4, ¿no es cierto? Entonces simplemente estoy utilizando esta fórmula. Bueno, un ratito quiero cerrar el depurador. ¿Dónde está el depurador? Ya. ¿Nadie? Está mal porque
esto es una sumatoria, ¿verdad? O sea, esto se va a sumar y sumar y sumar y sumar al pi, ¿verdad? Tendría que sumarse. Esto es la sumatoria. Y siempre el resultado de este cálculo hay que sumar y sumar y sumar y sumar. Pero en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el cálculo, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Le estoy asignando directamente a pi. Entonces, la primera vez este cálculo va a ser un valor, la siguiente va a ser otro valor. Entonces, lo único que estoy haciendo es decirle que ese valor va a ser pi. O sea, básicamente solo estoy actualizando, actualizando y actualizando. ¿Y dónde está mi sumatoria? Este for es parte de la sumatoria, pero en ninguna parte estoy sumando. Entonces, lo que tendría que hacer es hacer esto. Pi va a ser igual a lo que ya estaba en pi más el nuevo cálculo. ¿No es cierto? Antes no estaba haciendo esa sumatoria. Simplemente estaba repitiendo este cálculo varias veces. Pero no le estaba sumando y sumando y sumando y sumando, lo que es esto, ¿no es cierto? Ahora creo que debería estar bien. Vamos a ver. Y si no, pues seguimos viendo que está mal. Y vamos a depurar, tal vez solo es precisión. Mentira, hasta aquí. Sí. 0,70. Creo que hay que multiplicar por 4. ¿Verdad? Pero eso... Porque esto no va a llegar al 3,1 o 0,3, ¿no es cierto? Tendría que ser 0,3. Vamos a detener esto. Entonces, bueno, al parecer sí hay que multiplicar el 4, es la sumatoria, ¿no es cierto? Aquí faltaría el por 4, entonces aquí sería pi. Pi sería igual a 4 por pi. ¿No es cierto? Porque todo lo estamos almacenando en pi, ¿no es cierto? Toda la sumatoria estamos almacenando en pi. Tendríamos que multiplicarlo por 4 al final, después de hacer toda la sumatoria. Vamos a ver. Y ahora sí nos da. Vamos a usar el depurador. Ahora está más cerca. Si se dan cuenta. Pi n 3,1. Ahí está, pero... A ver, denme un ratito. Algo raro he visto aquí entonces. Ah, ya. No, sí está bien. Está bien, está bien, está bien. Si se fijan, ya estamos calculando bien el pi. En el pi n está con 3,14 y así, ¿no es cierto? Y aquí está con el 1,4, 1,4. Hay una diferencia de 2, aquí en 2 decimales, ¿no es cierto? Pero el error es mucho menor. Es mucho menor. Vamos a ver, vamos a hacer algo para ver cuánto nos sale el error. Vamos a decir double diferencia va a ser igual a lo que estaba haciendo aquí. Copiar, pegar. ¿Cierto? Espérenme, esto vamos a cerrar. Se ha bugueado, ya. Y aquí vamos a poner esta variable que acabo de calcular, diferencia. Ya está. Y vamos a parar aquí. Bueno, hay que compilar. Ya está. Y el pi n con 10.000 iteraciones nos da 3,141692 tantos. El pi con n más 1, o sea, 1001 iteraciones nos da 3,1414 y ahí está, ¿no es cierto? Hay diferencia. Y el error que tenemos que tener tiene que ser menor a este. Vamos a ver qué error nos sale. Esto sería, si se fijan aquí está el error, es mayor que este, incluso por la potenciación. O sea, sería como que un 0,0001. Eso es mayor que esto, entonces por eso no está entrando, entonces está bien. Continuar, 0, por eso no está saliendo 0. Entonces, hay que hacerle más repeticiones en realidad.
ver. Está bien, ¿no es cierto? 3, 6, 7. Y aquí solo hay 3 y 6. Aquí falta un 0 más. Nada. ¿Por qué será? Vamos a ver qué tal nos va la diferencia. Y ¿cuánto nos da la diferencia? Uy, todavía hay que hacer más iteraciones. Pero cada vez se aproximan más. Ya vamos bien, pero ahora sí va a salir en algún momento. Solo que creo que no me va a dar para seguir aumentándole este número. A ver, vamos a hacer que falle, pues. ¿Saben qué? Lo voy a hacer estático esto para no estar creando cada rato un nuevo objeto. Entonces las variables igual tienen que ser estáticas. No, mejor no. Que se queden más así. Pi. Vamos a ver si nos sale. Si se dan cuenta, ahora tarda más cada vez. ¿No es cierto? ¿Por qué tarda cada vez más? Porque está haciendo... ¿Cuánto es esto? Esto es... Hasta aquí es 1000, 1.000.000, 1.000.000.000. Tiene que repetir este método 1.000.000.000 de veces. Este for se va a repetir 1.000.000.000 de veces. Y después va a ser 1.000.000.000 más 1 veces. Entonces en realidad estaríamos haciendo 2 billones 1 veces de repeticiones. Entonces está tardando, está calculando, porque tiene que ser una repetición de 1.000.000.000. ¿Ok? Entonces ese es el problema. Nunca vamos a llegar a un error tan pequeño. Lo que podrían haber hecho en su práctica simplemente es esto, obviarlo. Nunca vamos a llegar a este error imposible. O tal vez sí, pero va a tardar. Está tardando. Obvio, es que es un número muy grande. Está haciendo esto 1.000.000.000 de veces, va a tardar. Lo vamos a detener. Porque nosotros cuando hacíamos solo 100, no tardaba nada. Porque solo son 100 veces. En realidad 200 veces. Por este y por este. Sí, ahí está. ¿No es cierto? Mucho más rápido. Entonces, lo que ustedes podrían haber hecho en su práctica simplemente era tal vez implementar este pi. O sea, podríamos esto obviarlo, digamos, lo voy a comentar. Comento, esto igual y esto igual. Ahí está. Está comentado, ¿no? Y lo único que hubiera hecho es llamar a este pi. Y en vez de devolver pi sería el pi n, ¿no? Pi n. $3,15, 14, tantos, ¿no? Dependiendo de cuántas veces se haga esta iteración. Mientras más iteraciones se hagan, mientras más repeticiones se hagan en este for, va a ser más cerca a la precisión, a lo que es exactamente. $3,1416, ¿no es cierto? Cada vez se va aproximando más al número real, ¿verdad? Solo que porque el problema nos decía, y como aparentaba ser por esto, incluso el Inge ya nos daba un error, ¿no es cierto? Que no tenía que sobrepasar. Entonces aquí dice, ¿dónde decía? ¿Dónde he leído eso? Ah, ya. Calcular el grado ya. La menor Inge, distancia. dice que se puede usar un número más pequeño para el error. Ya. Entonces podríamos haber hecho eso también. A ver, vamos a comentar esto. Podríamos haber modificado el error, tal cual. Porque a ese error imposible llegábamos. Como han visto, hemos intentado hacer con 1.000.000.000 de iteraciones y no llegábamos. Entonces vamos a disminuir el error mejor. Y esto que se quede así.
Esto es 100.000 y esto que sea 101.000. Ahí está, ¿no? Sí. Ahora sí, tal vez nos daría. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no es cierto? Porque la diferencia, ahora sí acepta, ¿no es cierto? Y era menor la diferencia. Entonces sí, ahora sí va a dar. ¿Ok? Y ahora sí está bien, pues ahora sí te da el número de pi. Ustedes podrían haber hecho así o de otra manera, incluso este if yo lo hice porque el ejercicio pide que sea menor que el error, ¿verdad? Entonces aquí hago esa comparación. La diferencia, que era esta resta, ¿no es cierto? Que está aquí. Esta, valor absoluto de pi con n iteraciones menos pi con n más 1 iteraciones, aquí está. Calculo, ¿no es cierto? Con el math.abs, que es el valor absoluto. Y aquí estoy comparando. ¿Es menor al error? ¿No es cierto? Y mientras menor sea el error, más cercano al pi correcto es. Entonces eso estaba haciendo, solo que el error era demasiado grande, tanto que tenía que hacer un montón de iteraciones y Java no me lo permitía. ¿Ok? Esto así podría haberse resuelto. También podrían haber resuelto solo haciendo esto. Y aquí, como lo hice al principio, ¿no es cierto? Esto estaba en este método. Y le puse aquí 100, ¿se acuerdan? Ustedes podrían haber hecho directamente con 1000, con 10.000 tal vez. Igual les hubiera salido el 3,14, ¿verdad? Porque aquí en el código, esto no van a entender, estos códigos seguro no van a entender, pero yo sí. Aquí es donde se evalúa la prueba. Y está diciendo math.pi tiene que ser igual a lo que está llamando a su método, con un error de 0,3. O sea, el error que está utilizando en la prueba el INGE ni siquiera es esto, es así. Súper grande, pues. O sea, esto incluso, a ver, con cuántas iteraciones, con 10 capaz ya sea suficiente. ¿Qué me falta aquí? Ah, n, lo había quitado. A ver. Incluso así hubieran podido hacer. Porque aquí, para hacer la prueba, su autoevaluación está tomando un error de 1,3. Que eso es grande, pues, al lado de lo que les dice aquí. Esto es 0,00001, entonces está bien. Con 10 iteraciones ya se podría haber resuelto. Con 2, a ver, con una. Por curiosidad. Sí. Incluso así, con una iteración ya. Y si se fijan, está mal, ¿no es cierto? O sea, está muy lejos de lo que es pi en realidad. Entonces está bien. Como dice el ejercicio, hay que utilizar nomás lo que el ejercicio dice. Con un error de 0, creo que son 4 ceros, ¿no? 1, ahí está. Obviamente aquí ya no nos va a salir bien. Teníamos que hacer con 100 por lo menos. 101. Y ya está. 3,15. Está bien. Así se podría haber resuelto este ejercicio. ¿Ok? Ya es las 3:30. Voy a estar hasta que sea la hora de su examen, ¿ok, muchachos? Obviamente ya no voy a avanzar nada. Comiéncenme a preguntar cosas. Voy a comenzar a leer. No creo que ya nos dé tiempo para resolver. Creo que el Inge dijo que tiene que entrar 5 minutos antes, ¿no es cierto? Hasta esos 5 minutos voy a estar aquí para cualquier cosa. Es que me has dicho, ya está. Haremos el examen. Creo que solo tenemos que utilizar la fórmula de Lewis. Ahí está. Pucha. Lo que pasa es que cuando ya entran tarde, estoy distraído explicando y no, pues es un poco molestoso, ¿no? Es mejor que intente entrar puntual. Igual a veces han visto, acepto. Sí, esto era por parte verdad. ¿Quién me dijo primero eso? Creo que a él le podría poner 100 en su próxima práctica. El que me dijo por el 4, pero en realidad este error era. El 4 después le puse, ¿no? Mm, ¿O quién dijo esto? Este sí era, pero no sé, pues.
Álvaro Aguilar Condori. No sé si te hago valer, porque no sé si lo has dicho después de que yo lo dije o antes. No, no hay manera de saberlo. Sí, se bugueó. Es básicamente porque era muy grande este error. Mm, ya, muchachos, esa era la resolución. Si tienen consultas, voy a estar aquí incluso hasta las 3:45 si quieren. Si tienen consultitas. Pero yo les recomendaría que estén preparándose para su examen, muchachos. O sea, sus hojitas, su lápiz, entren a Moodle. Porque después nada más. ¿Lo dijo a tiempo? ¿Le doy o no le doy? No sé. Esta respuesta estaba bien, esta era la respuesta que necesitaba, pero como no lo había escuchado. Sigue Álvaro. ¿En qué parte estará el examen en Moodle? A ver, revisaremos. Aquí, exámenes, evaluación primer parcial. Solo que aquí les pone una nota, ¿no? Tienen que estar con sus correos institucionales para que puedan dar el examen. Si no, les va a salir como a mí. Bueno, yo puedo entrar porque soy administrador de la clase en Moodle del grupo, pero a los que no son, creo que no van a poder entrar. A ver, vamos a ver. Mejor no. Vamos a tirar. ¿Qué? ¿Se van a tirar? ¿Qué? A ver, un consejo que les puedo dar, bueno, más que un consejo, una motivación. Esta materia, muchachos, no es tan fácil como un cálculo 1, álgebra 1, incluso física 1, ¿ok? Es difícil, y creo que ya he hablado de esto. ¿Por qué es difícil? Porque programar necesita una forma distinta a la que estamos acostumbrados a pensar, ¿no es cierto? Como les he dicho, en el colegio nos dan ya todo hechito, nos dan las fórmulas y los problemas para que apliquemos las fórmulas a esos problemas. Pero en este caso, en programación, es casi como que nosotros mismos tenemos que crear nuestra propia fórmula, si se dan cuenta. Hay que pensar para saber cómo programar, ¿no? Entonces, no hay una manera general de decir, voy a hacer esto porque he aprendido en clases que es así y ya, como lo hacíamos en el cole, ¿no? Ahora sí hay que tener mucha lectura de comprensión, mucho análisis. Entonces, es más complicado programar y por eso es al principio difícil, muchachos. Mi primer parcial, justamente de este examen que les he mostrado, me he tirado. Y este examen está fácil, pero me he tirado. Porque incluso casi que no los hacen el examen, solo era completar. Pero el segundo parcial, me acuerdo que igual me tiré, me acuerdo. Pero con las prácticas que me daba el INGE, con las prácticas del auxiliar, todo el promedio me llegó a un 52, 53 creo. Al final sí pude aprobar, pero no me enteré hasta el momento que tenía que dar el examen final. Yo fui al examen final pensando que me había tirado. Y en el examen final llego y mi auxiliar me dice, tú has aprobado. Entonces fui así como que en vano y dije, bueno, ya estoy aquí, daré el examen final. Y había estudiado tanto para ese examen final que en ese examen me saqué 100 y como ustedes ya saben, el examen final reemplaza a la nota de todo el semestre. Entonces en mi Cardex aparece que he aprobado con 100 intro. Entonces, lo único que, si digamos les va mal en este parcial, no se desanimen, ¿ok? Incluso si por algún motivo llegan a reprobar esta materia este semestre, no se desanimen, porque entiendo que es difícil. Y peor cuando es primer semestre, ¿no es cierto? Igual es diferente acostumbrarse a cómo es el cole y cómo es la U. Eso igual influye harto. Entonces no se desanimen, muchachos. Si les va mal, practiquen. Programación es practicar, básicamente. Practicar y practicar y practicar. Ni siquiera hay que estudiar, no hay que leer algo. Tal vez para la teoría un poco, ¿no? Aprenderse algunos conceptos, pero si tú programas,
Incluso esos conceptos los vas a saber de memoria sin necesidad de estudiar. ¿Cómo se usa el do y el while? Pucha, eso ya lo expliqué al inicio, muchachos. En informática estoy, muchachos. Pero igual, o sea, sean de sistemas o de informáticas, o de informática, todos comenzamos desde cero. Bueno, la mayoría. Muy pocos deben saber ya programar. ¿Cómo se usa el get? Ok. El get... bueno, el get va muy relacionado con los métodos de acceso, ¿no es cierto? ¿Qué eran los métodos de acceso? Esto lo voy a modificar, ya no va a ser estático. Esto es un atributo de una clase, ¿verdad? Número, por ejemplo. Entonces, los métodos de acceso lo que hacen es obtener este valor de este atributo o modificarlo. ¿Ok? Un método de acceso que es el get, por ejemplo, public. El get sirve para obtener el valor que tiene un atributo de esta clase. Entonces sería get, en este caso solo tenemos un atributo. Entonces se va a llamar, quiero obtener el valor de ese atributo que se llama número. Y ese valor es un int, ¿no es cierto? El get sería get número. ¿Okay? Y lo único que se haría en este método es return número. ¿Ok? Eso es un método de acceso. Tal cual, como lo dice su nombre, es para acceder a los valores que tiene el atributo. Y también existen los métodos set, que esos son de modificación. Estos son void, siempre son void, set, número. Y aquí lo único que hace es modificar el atributo número. Número va a ser igual a un número que tú quieras que se modifique. Por lo tanto, tengo que recibir un número por su parámetro. Entonces va a ser igual a n. Estos son método de acceso y método de modificación. A los métodos de acceso normalmente se los llama como get, y a los métodos de modificación se los llama set. ¿Ok? Aunque he visto, también revisando un poco las clases del Inge, el Inge ni siquiera utiliza el get, simplemente lo llama como, a este método lo llama como el atributo que quiero obtener. ¿No es cierto? Si aquí tuviera otro, una cadena, y la voy a inicializar, no sé, cadena va a ser igual a hola. Entonces, si quiero crearme un método de acceso para ese atributo, lo mismo, public, ¿qué me va a devolver? Una cadena tal cual. He puesto string, no me acuerdo. He puesto int. String, puedo llamarle get. En realidad puede tener cualquier nombre, ¿no? Esto solo es una buena práctica, ponerle get por delante. Porque así cualquier otro programador que vea tu código va a saber que es un método de acceso. Pero podría tener cualquier nombre, como cualquier otro método. En este caso le voy a poner solo el nombre que tenía esa variable, como lo hace el Inge. Le pone el nombre de la variable y así se llama el método. Ahí está. Y después está su set, ¿no es cierto? Public, este es un void, cadena. Entonces, por lo tanto, si voy a modificar ese valor, tengo que recibir una cadena y lo voy a modificar tal cual. Esos son los métodos de acceso y de modificación. El get y el set. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y una variable? Una variable es esto, ¿cierto? Ya les he explicado, creo, en las primeras clases. También supongo que ya saben que es una variable. Una variable es un lugar donde yo guardo un dato. ¿Ok? Esto es una variable. ¿Por qué? Porque está creada dentro de un método, también podría estar creado dentro de un constructor, pero nunca fuera de esos dos. Siempre tiene que estar dentro. Eso se le llama variable. ¿Qué es parámetro? Es una variable que recibe un método. ¿Ok? A esa variable que recibe un método se le llama parámetro. O argumento también se le llama. Pero normalmente esto es un parámetro y esto es una variable.
¿Ok? Otra pregunta importante ahorita que me han hecho recuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre un atributo y una variable? ¿Qué es un atributo? Esto, ¿no es cierto? Es la característica que tiene una clase, ¿no es cierto? Un atributo también es una variable, por si acaso. ¿Ok? Pero se lo llama atributo porque está definiendo qué característica tiene este concepto, ¿no es cierto? Si aquí fuera auto, tendría un atributo que se llamaría color, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en sí ese atributo es una variable también, ¿ok? Los parámetros son variables, ¿ok? Solo que cuando están aquí arriba, por así decirse, se llaman atributos. ¿Por qué? Porque las variables que están aquí arriba te indican las cualidades que tiene esta clase. Si fuera la clase persona, ¿cuál sería un atributo? Nombre. Otro, edad, ¿no es cierto? Otro, carnet de identidad, código SIS, ¿no es cierto? Pero en sí siguen siendo variables por dentro, ¿ok? Un parámetro es una variable que necesita el método para ser utilizada dentro, ¿no es cierto? Aquí estamos pidiendo el parámetro n y lo estamos utilizando. Si no lo utilizaríamos, entonces ¿para qué pedimos? Entonces, un parámetro es eso, es una variable que un método pide para ser utilizado, que necesita. Y una variable normal es cualquier variable que está creada dentro de un método o de un constructor. Por si acaso, esto de aquí no es una variable. Esto es una asignación a un atributo. Pero esto sí sería una variable. Por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué esto es una variable y por qué esto no? En realidad los dos son variables. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un atributo, pero este no es un atributo. ¿Por qué? Porque el atributo está dentro del constructor. Bueno, porque la variable edad, perdón, está dentro del constructor y los atributos se declaran al inicio de la clase. Otra diferencia importantísima entre atributos y variables. Los atributos son globales. ¿Qué significa? Que este atributo lo puedo utilizar tanto en el constructor como en cualquier método. Puedo utilizarlo. Pero si yo me he creado una variable dentro de un método, por ejemplo el cont o el atributo edad, esta variable edad no la puedo utilizar aquí, por ejemplo. No la puedo utilizar aquí. Compilo y me sale error. Y me dice, no se ha encontrado esta variable. Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo me creo una variable dentro de un constructor o de un método, su tiempo, su límite de vida, o sea, donde puedes utilizar esa variable, solo es dentro de donde la has creado. En cambio, los atributos puedes utilizar en toda la clase. ¿Eso qué significa? En todos sus constructores y en todos sus métodos. Esa es una diferencia importantísima entre atributo y variable. Y también esa misma diferencia hay entre atributo y parámetro. Los parámetros, su tiempo de vida, o sea, donde puedes utilizarla, igual solo es dentro del método donde está siendo recibida. O dentro del constructor. Igual saben que los constructores también reciben parámetros. Entonces, ese parámetro solo se va a poder utilizar dentro de ese constructor. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante entre atributos y variables o atributos y parámetros. El tiempo de vida. Atributo en toda la clase se puede utilizar. Una variable o un parámetro solo dentro de donde ha sido creada o donde ha sido necesitada. ¿Ok? Importantísimo. Es probable que les pregunten eso. ¿Algoritmos matemáticos? No, pero tengo un libro de algoritmos. Después les paso, muchachos. Ahorita ya va a ser su examen, ¿ok? Que les vaya bien, muchachos. Si les va mal, no se desanimen, ya saben. Pueden recuperar el segundo parcial. Incluso no se desanimen si les va mal este semestre en esta materia. Bueno, siempre hay la posibilidad de repetir, pero no es malo por si acaso. De hecho, mucha gente repite esta materia porque no es tan fácil. ¿Ok? Eso, muchachos.